Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que se vea este diálogo. Una de las ventajas que tenemos con las nuevas costumbres es que los actos que se graban ya no hace falta estar pendiente de llegar a la hora y atravesar Madrid, sino que se pueden ver cualquier día, a cualquier hora, para compensar los inconvenientes. Y en este de hoy tenemos una conversación que cierra un ciclo de encuentros de la Fundación Deliberar y la Fundación Areces con profesores del Colegio Libre de Eméritos. Y para esta clausura contamos con el profesor José Carlos Mayner, bien conocido por todos los que se interesan por la literatura en este país. José Carlos Mayner es catedrático emérito de literatura en la Universidad de Zaragoza, pero en su amplia obra se ha extendido también a la labor de crítico literario, en los últimos años en el suplemento Babelia, y ha tocado cuestiones de teoría de la literatura en textos que, aparte del prestigio académico, han adquirido también un gran impacto en el mundo cultural, porque más allá de la literatura muestran un manejo de cuestiones como la historia o el arte o la filosofía que enriquecen mucho su visión estrictamente literaria. Bueno, yo empezaría por el principio. Es decir, tú estudiaste el bachillerato en Zaragoza, en tu ciudad natal, después te formaste la licenciatura en Barcelona y el doctorado, y iniciaste tu carrera académica siendo profesor en las universidades de Zaragoza, la Autónoma y la Central. De ahí pasaste a la Universidad de Tenerife para acabar recalando en una cátedra de Zaragoza. En aquellos años este tipo de trayectoria era casi obligada en un profesor universitario. Generalmente era al revés de lo que tú hiciste. Se empezaba en una ciudad pequeña y se acababa en Madrid o Barcelona. Tú, por elección, fuiste a desarrollar el grueso de tu carrera en Zaragoza. Aquel sedentarismo se ha perdido en gran medida porque la actual organización de las comunidades autónomas facilitan que los profesores locales se queden en las sociedades locales y dificultan cualquier tipo de competencia externa, lo cual me imagino que por un lado les hace la vida más cómoda a estos profesores en cuanto a evitar traslados, y por otro lado supongo que también debe ser un cierto empobrecimiento como experiencia. ¿Cómo ves tú este cambio? He visto muchísimos cambios a lo largo de la profusa legislación del Estado sobre el tema del acceso al profesorado universitario, y desde luego lo que sí puedo decir así en principio y de entrada y casi como conclusión es que todo ha ido siempre a peor. El sistema originario que yo conocí y con el que me hice catedrático era todavía el sistema francés, digamos, de convocatorias nacionales para plazas concretas, y en las que el orden en el que había quedado la puntuación de cada uno determinaba la elección del lugar. Pero luego cambió, como es bien sabido, ha habido otras muchas maneras. Se volvió incluso un tiempo a un sistema también de carácter nacional con algunas correcciones, que no era malo durante la época de Aznar, durante el aznarato. Pero la realidad es que luego se ha vuelto a lo que parecía el sino natural de las cosas, que era simplemente el localismo. Yo creo que el localismo ha ido muy mal a la Universidad Española y a cualquier cosa que se precie en el terreno intelectual. El terreno intelectual tiene que ser un terreno de descubrimientos, de exigencia, en cierto modo de conocer mundo. El mundo no solamente es salir afuera e ir a alguna parte, que ahora ya todo el mundo va. Cualquier congreso se tilda de internacional y entonces la gente pues viaja y va de un sitio y va a otro. Pero no es eso la cuestión. La cuestión es que realmente la formación sea la que se realiza de una manera más arriesgada, buscándola en el lugar donde esté, y donde los méritos se reconocen no por la veteranía y la antigüedad en un sitio, sino porque sean méritos propios. Así que esa es la cuestión. No tiene remedio, no se lo he visto ni se lo veré.
Ese terminar en Zaragoza tiene otro aspecto que a mí me llama mucho la atención. Para un trabajo como el tuyo o como el mío, donde dependemos siempre de bibliotecas, de archivos, de centros de documentación, el poder disponer de la Biblioteca Nacional o de la Biblioteca de Cataluña es muy distinto que si uno vive en La Coruña o en Granada o en Zaragoza. Tú elegiste Zaragoza como lugar para desarrollar tu vida personal y tu carrera profesional, aparte de cuestiones familiares. Me imagino que desde el punto de vista estrictamente profesional eso tiene ventajas e inconvenientes. Me imagino que tiene ventajas, por ejemplo, de menos compromisos sociales e inconvenientes de más difícil acceso a fuentes. ¿O no es así? Empezaba a no serlo ya en aquel momento. Yo fui a Zaragoza fundamentalmente no tanto por las relaciones familiares, cuanto por las relaciones de amistad con muchos profesores de Zaragoza, con gente de allí, con la que habíamos iniciado en los momentos del inicio de la transición política, pues habíamos iniciado y llevábamos actividades comunes, y esa fue una razón bastante fundamental y de peso. Por otra parte, reconozco que en aquel momento seguir de profesor en Barcelona, cuando la universidad empezaba a adoptar ese penoso aspecto coránico, ¿verdad?, que tiene actualmente, pero que ya antes apuntaba, no era el panorama más grato. Me fui de Barcelona con disgusto en ciertas cosas, pero aliviado también en otras. Y lo que ocurre es que cuando llegué a Zaragoza, pues prácticamente coincidí con la invención de un sistema ferroviario nuevo, unos trenes que hacían el recorrido en 3 horas, cuando lo normal había sido en 6 hasta entonces, que permitían ya en aquel momento salir a las 8 de la mañana de Zaragoza y poder volver, más o menos, me parece que el último que salía de Madrid, de Chamartín, salía a las 6:30 o cosas así de la tarde. Es decir, permitía hacer lo que, bueno, pues lo que era vivir en Madrid o vivir en Barcelona y aprovechar sus ventajas bibliográficas, etcétera, y así lo hice. Luego todavía ha sido más rápido, y de hecho yo esta mañana desayunaba en Zaragoza y aquí estamos ahora en Madrid grabando esta conversación. Otro aspecto que llama mucho la atención en tus libros es la cantidad de referencias que hay a temas que no son estrictamente literarios, temas, por supuesto, históricos, temas sociales, temas políticos, cine, pintura, música. Es decir, todo esto supone muchas horas de familiarizarse con algo que no es tu específico campo académico de trabajo. Esto siempre ha sido un gran dilema de hasta qué punto el tiempo que uno dedica a cuestiones periféricas a su especialidad, los científicos no se lo suelen plantear. Para ellos su tema de especialidad es su tema de especialidad y el resto no les dedican tiempo. En el campo de las humanidades no es lo mismo. Yo tengo la impresión de que no es diletantismo, ni entretenimiento, ni pérdida de tiempo, sino que cumple una función muy importante ese tiempo que se dedica a algo que no es estrictamente tu campo profesional. ¿En qué medida limita el trabajo especializado y en qué medida lo enriquece? Bueno, yo trabajo la literatura, pero en mi caso con respecto a otras expresiones artísticas o simplemente otras expresiones humanas. La verdad es que reconozco haber sido fundamentalmente bulímico. Me gusta todo. Hay cosas que incluso he sabido hacer un poquitín. Di algunas clases de dibujo y tal, y no pinto mal del todo. Y me gusta la pintura, lógicamente. En cambio, carezco absolutamente de oído musical y me encanta la música. Pero bueno, el problema es ya no solamente el disfrute de ese tipo de cosas, sino la curiosidad, que en mí sigue siendo universal. Ha estado acompañada durante un tiempo por una excelente memoria, ahora ya ni mucho menos, pero sí que he hecho un poco de todo, he trabajado un poco en todo y de hecho en uno de mis últimos libros, Periferias de la literatura, el título, que originariamente era Alrededores de la literatura, pero que el editor con muy buen acuerdo convirtió en Periferias, que parece más fino,
bueno, pues esas periferias de la literatura, que son pues muchísimas cosas, ¿no? Incluso otras literaturas que no sean la española, el pensamiento, la sociedad, la historia, ni qué decir tiene, pero también la pintura, la música o la arquitectura, pues aparecen en aquel libro donde compilé una serie de artículos que trataban de todos estos temas y me divirtió hacerlo así y reconocer, aunque tardíamente, esa línea que me ha llevado por tantos vericuetos, eso sí, la mayoría de ellos relacionados con los siglos XIX y XX, que han sido de algún modo los míos. El siglo XXI también, pero menos. Al leer tus textos, yo realmente apabullado por la cantidad de referencias a fuentes, autores originales, incluso a bibliografía crítica, pensé en un momento dado en la analogía con un deportista de élite que tiene que dedicar muchas horas diarias al entrenamiento físico. Un historiador de la literatura de élite como eres tú tiene que dedicar muchas horas diarias a la lectura, pero la lectura, por muy buena memoria que se tenga, no es una fuente directamente fiable para poder escribir 5 años después sobre lo que uno ha leído. En ese sentido, yo tenía bastante curiosidad por el método que tú utilizas para leer esa masa ingente de documentos y para después, posteriormente, transformarlos en un texto. ¿Tienes un método determinado o cómo lo haces? Hombre, tengo un método de leer. He desarrollado, como mucha gente, por otra parte, una capacidad para leer en diagonal. Los libros, fundamentalmente los libros, digamos, secundarios, sí. Lo que no es materia literaria propia, que es así que conviene leer y leer con particular atención. Y luego, evidentemente, aparte de eso, y de leer muy deprisa, que eso también es una cosa a la que se acostumbra el cuerpo y la vista. Lo que hago es tomar notas. Yo tomo notas. Claro. Tomo notas, curiosamente, escritas. He tenido un ordenador pequeñito, una pantalla pequeñita que no he utilizado nunca, porque no sé llevármelo a la biblioteca ni a ningún otro lugar donde yo esté leyendo. Yo sobre lo que leo tomo notas, siempre en folios, que también es otra manía personal, pero es un formato donde me caben cosas, rectificaciones, etc. Y luego cuando escribo, cuando me pongo a trabajar en el artículo, también hago borradores y jamás los hago en el ordenador. Para mí el ordenador sigue siendo el paso ya a un nivel de escritura más fluida, en la que luego, ni que decir tiene, se hacen correcciones, etc. Pero para mí el escribir a mano, y sobre todo cuando estoy, por ejemplo, en la biblioteca, en una biblioteca con unos libros, el tomar esas notas a mano, en vez de solicitar una fotocopia, eso de la fotocopia es una cosa que me da miedo, porque a veces ese sentido de la propiedad que se tiene deriva más bien de haber pagado la fotocopia, pero no de haberla leído. Y sin embargo, el extractar, el tomar una nota personalmente, para mí por lo menos se me queda mucho más y forma parte de mi trabajo, por lo menos de los inicios del trabajo. Hay un fenómeno que al menos en España es muy evidente y que, exagerando un poco, ya ha dado lugar al dicho de que todo español va con su novela inédita bajo el brazo. Todo el mundo escribe, pero curiosamente luego resulta que uno va a las librerías y no está lleno de gente que compre libros para leerlos, hasta el punto de que uno dice, bueno, todo el mundo escribe, pero poca gente lee. ¿Sobre qué base se escribe? Uno de tus libros, La escritura desatada, el mundo de las novelas, que se publicó inicialmente en el 2001 y se reeditó ampliado en el 2012, es, como todos tus demás libros, una gran guía de lectura, pero en este caso también tiene algo de vía de escritura, puesto que es una descripción sintética y muy clara de lo que sería la teoría de la novela.
la teoría de la novela que tampoco conocen la mayor parte de los que escriben novelas. ¿Has observado tú este fenómeno que a mí me recuerda al hecho de que en las tertulias todo el mundo quiere hablar, pero casi nadie quiere escuchar lo que dice el otro? ¿Es una cosa específicamente española, es general, o cómo se explica esa pulsión por escribir tan desmesurada con relación a la escasa pasión por leer? No sé si la pasión por leer, por supuesto, no es una pasión excesivamente extendida, pero sí existe, la gente lee, la gente lee. La gente lee y cree en la lectura, y por eso se compra libros, que muchas veces tampoco lee, eso también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los libros que se escriben y a lo mucho que se escribe en este país, sí que es cierto. Quizá porque uno tiene la sensación de que últimamente no llega a todo, y sobre todo porque si uno tiene ya fidelidades con ciertos autores a los que habitualmente ha venido leyendo y sigue la trayectoria, ya no es tan fácil, a mi edad por lo menos, pasarse a otros nuevos. Pero en fin, yo creo que la gente sí que lee y sí que escribe, y se escribe mucho en este país, y se escribe mal. Hay una culpa clara, por un lado, que es el acceso universal a la escritura electrónica, la posibilidad de, en un blog, en cualquier forma, el mantener contacto con los lectores, y esto ha creado una escritura que yo conozco poco, porque no la frecuento, pero cuando a veces por pura curiosidad o porque alguien me lo ha dicho, pues he ido a buscar esta escritura que no conoce más difusión que la de Internet, me he quedado asombrado en primer lugar de su venerable antigüedad, es decir, es una escritura aparentemente muy suelta, muy desparpajada, pero que dice cosas propias del siglo XIX e incluso de antes. Y hasta en lo que se refiere, por ejemplo, a los aspectos eróticos, pues es una literatura que resulta bastante anticuada, pero cuyo efecto es increíble. Contaré una pequeña anécdota. La única vez en mi vida que he estado en la Feria del Libro de Guadalajara, tuve que participar en una mesa redonda sobre la nueva escritura española. Era el año que se dedicaba a Madrid, monográficamente la Feria de Guadalajara. Y recuerdo que en el grupo de los que intervinimos, no sé si éramos 5 o 6, había una joven, jovencísima, tendría 20 años, escritora que además era de Zaragoza, del lugar donde yo he nacido y donde vivo, a la que yo no había ido jamás nombrar ni había leído. La leí después entrando en Internet debidamente, pero que nos confesó que aquella misma mañana había mantenido contacto con 2.500 seguidores que tenía ya en Guadalajara, en Jalisco, allí mismo, previamente. Cosa que los dos escritores que estaban conmigo, personas de cierto relieve en la novela española, pues no tenían ni mucho menos 20 y tantos mil o 2.000 y pico seguidores, me parece que eran 2.500, creo que eran allí. Y que nadie teníamos. Me recordaba un cuento de mi amigo José María Conjet sobre las ferias literarias, un cuento reciente, o un viejo cuento de Francisco Ayala, El colega desconocido, que viene a ser esto, el asombro que en un momento determinado, quizá farisaico, tiene un autor que conoce a otro, de quien no sabe nada, pero que sin embargo parece que es muy importante en otros lugares, ¿no? Pues lo mismo está ocurriendo en la literatura española. Hay un cierto tipo de literatura que está en un nivel y hay otra que está en otro y que no coinciden prácticamente, o incluso no se tocan, diría. Efectivamente. Sí, de hecho, cuando se dice que es fundamental para un autor de libros publicados el moverse en las redes sociales de Internet, por lo poco que yo conozco de las redes sociales, me da la sensación, como tú dices, que son mundos tan distintos que da muy poca sensación de que los lectores de redes sociales acaben leyendo libros. Es un mundo que se autoabastece. Claro, y donde además es que no es fácil, porque una lectura continuada no se aguanta. Es decir, se tiene la impresión de que
conocido ya o visto lo que hay, pues ya se ha archivado, se puede pasar a otra cosa rápidamente dentro del mismo teclado de la misma máquina. Claro, otra cosa que es igual de breve y superficial que la anterior. Esto tiene que ver con un tema que yo te quería plantear, que es el de la democratización de la lectura y de la escritura. En tu libro de La escritura desatada escribes: lo cierto es que a la democratización de la lectura, que se inició a finales del siglo XVIII, ha sucedido la democratización de la escritura, cuyos paradigmas son la autoedición, los premios literarios especializados y menores y, en último término, el blog como afirmación personal de un territorio ideológico o literario. Bueno, este es tu párrafo. Curiosamente, de los 3 ejemplos que pones, los premios literarios todavía establecen un cierto criterio de selección, no siempre, por desgracia, por la calidad del texto, a veces por razones puramente comerciales, como es bien sabido, pero los otros 2, la autoedición y el blog, significan la posibilidad de una publicación directa sin pasar por ninguna clase de filtro. Ya no hay agente literario, no hay editor, no hay nadie que haga el papel de selección intermedia entre lo mucho que se escribe y lo que se le ofrece al público. Con lo cual acaba uno encontrándose con un inmenso océano de textos que navegan por Internet, como dicen. Yo recuerdo Jorge Ral, de hace ya años, cuando se empezaba a plantear esto, decía que esto era una auténtica bendición, porque todos los manuscritos que antes invadían las editoriales ahora se cuelgan en Internet y navegan sin molestar a nadie. El problema es quién llega a leer esos textos cuando merecen la pena. Esta democratización es una especie de barra libre para que todo el mundo pueda escribir y ya no hay criterios para saber a quién se debe leer o no. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Ni qué decir tiene. Pero es que todo eso forma parte de ese mundo que antes llamábamos la subliteratura, ahora parecería ofensivo el decirlo así, y que estaba confinada en géneros literarios muy específicos y con autores que eran conocidos, etcétera, etcétera. Pero ahora ese mundo, diríamos, extraliterario, que yo creo que está destinado a durar, porque además debe ser de reposición bastante rápida, me da la impresión, los autores que de algún modo alcanzan allí notoriedad, bueno, pues viene a satisfacer las necesidades inmediatas de un lector, que en el fondo son las de siempre, no es tampoco tan diferente ese lector de cualquier otro lector. Quiere simplemente vivir otra vida, asomarse a otra cosa, que le sacudan de algún modo una fibra emocional. En definitiva, lo que pedimos todos de la literatura. Claro. Y probablemente yo estoy convencido de que habrá algún otro mecanismo de selección igualmente darwiniano, en el cual de esa inmensa masa de textos desconocidos emergen algunos, y de hecho ya se está dando que cuando un blog adquiere no sé cuántos mil lectores, las editoriales se ponen en contacto con él y lo convierten en un libro de éxito. Es decir, democráticamente los propios lectores de textos anónimos acaban seleccionando los textos más comerciales, porque son los que suelen salir de ese proceso de selección. Otra cuestión que yo quería plantearte es la de los géneros literarios. Lo tocas en la última parte de La escritura desatada, algunos muy conocidos, la novela policíaca, la novela histórica, pero a mí me interesa mucho la cuestión de las mezclas de géneros. Yo he comprobado actitudes muy claras de rechazo, tanto de escritores con experiencia que te dicen déjate experimentos, y si escribes una novela, haz una novela, y si escribes un ensayo, haz un ensayo, pero también de editores que te rechazan un texto diciendo es que esto no sabríamos si ponerlo en el catálogo de ficción o en el de no ficción. Claro, al mismo tiempo que este rechazo y esta prevención, se puede decir que ese tipo de experimentos están de moda.
Las novelas de Javier Cercas son efectivamente ejemplos en que la ficción y la no ficción se mezclan en todas las proporciones, y hay un caso que es Anatomía de un instante, en donde realmente yo no veo en ella ni una sola gota de ficción. Javier Cercas dice, vamos, yo se lo pregunté y me dijo que si tú mezclas 99% de datos históricos y 1% de ficción, el resultado es una novela, en cuanto lo toque la ficción. Pero también es una novela, Anatomía de un instante, que en principio la única ficción que puede tener son las interpretaciones que él hace de lo que pasaría por la memoria de Carrillo, Suárez y Gutiérrez Mellado, que ya es una forma de ficción. ¿Cómo ves tú esta mezcla de géneros que ha dado lugar a tantos éxitos y que al mismo tiempo a tantas críticas? Bueno, en primer lugar está dentro, digamos, de la genética de la propia novela. Claro. La novela nace, y su propio nombre, conviene no olvidarlo, es que viene de nueva, de cosas que son nuevas. Es decir, que es un género que nace ya en una especie de absoluto movimiento en busca de fagocitar lo que tiene alrededor, que es lo que ha hecho siempre, lo que ha hecho tradicionalmente el relato. En el siglo XIX parece que se asienta ya una fórmula clara, pero que si la miramos de cerca, pues resulta que tiene que ver con el teatro de la época, que tiene que ver con el periodismo de la época, con la geografía incluso de la época. En fin, hay muchas novelas en el siglo XIX que no es que sea simplemente el siglo de la novela, lo es, por supuesto, pero es el siglo de las muchas novelas. Y es una corriente que en el siglo XX va todavía más y que hoy va también a más. Es decir, realmente las novelas, por lo menos muchas de las novelas que a mí me gustan, y entre las que tú has citado, las de Javier Cercas, son las que en un tiempo se han llamado la autoficción, tomando el término de un crítico y novelista francés, Dubrovsky, que fue el que lo bautizó. La autoficción es parte autobiografía, parte ficción, como es sabido, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de cosas que se pueden hacer de trampas a la propia biografía, porque a veces no es autobiografía lo que hay ahí, de utilización de un material que propiamente es un material más histórico, quizás, si se quiere, que otra cosa, pues eso proporciona muchísimas posibilidades y es un género muy fecundo, aunque algunos de los autores que la cultivan no están cerca de ella, pues no la reconocen como forma propia. A Javier Marías no le gusta el que se hable, por ejemplo, de que él ha escrito autoficciones. A Javier Cercas no le importa, me consta, pero bueno, es un género muy, muy vivo. Yo creo que es un género muy de nuestro tiempo, pero también muy expresivo de lo que ha sido siempre y tradicionalmente la novela, esa capacidad de imaginar y sobre todo de apoderarse de lo que tiene alrededor, de los medios que tiene alrededor. Claro, pero bueno, al fin y al cabo la autoficción, uno se mete a sí mismo en la novela y dice de sí mismo lo que quiera decir. Pero en cierto modo estas mezclas de realidad y ficción también implican meter a otras personas vivas o muertas o personajes históricos y hacerles hacer y decir cosas que a lo mejor hicieron y dijeron o a lo mejor no, pero que es invención del novelista. Sí, sí, por supuesto. Claro, y eso incluye, bueno, hay unos cuantos ejemplos también de novelas que son auténticas venganzas o auténticas diatribas difamatorias contra personas a las que se les ha cambiado un poquito el apellido. Sí. Y ahí entramos ya también en otros terrenos más delicados de la verdad, la mentira y bueno, y si yo hago una difamación de alguien con su nombre y apellido me puede denunciar, pero si he cambiado el nombre y 4 datos, entonces puedo decir lo que quiera sabiendo que todo el mundo lo va a reconocer, pero que él no va a poder defenderse. Eso ha ocurrido siempre y ha sido uno de los usos de la novela, precisamente. Miguel de Cervantes y Mateo Alemán supieron hacerlo perfectamente. Tenían un enemigo que había hecho además algo que en principio es legítimo: apoderarse de una novela y volverla a escribir otra vez. Claro. Y ellos hicieron pues lo propio de un escritor, convertirlo a sus enemigos, convertirlos en personaje de su propia obra y sacarlos allí. O sea que en novela no hay nada a veces
decimos con cierta exageración que no se ha inventado desde el principio. Lo que pasa es que se sigue poniendo en práctica porque el género sigue teniendo esa admirable elasticidad que ha tenido desde siempre. Bueno, de hecho, en este mismo libro que estoy comentando de la escritura desatada, tú dejas muy claro que el mejor ejemplo de mezcla de géneros es el Quijote, que ya es un descubrimiento que, como tantos otros, está en el Quijote. Y la introducción de personajes que le cuentan a Don Quijote en la segunda parte lo que ha pasado con la publicación de la primera, es decir, todos esos juegos de realidad y ficción están ya ahí. Vamos a ver, en varios de tus libros tú te has ocupado de la relación entre la literatura y la ideología política. De hecho, Falange y literatura lo escribiste en el año 71, cuando tenías, creo, unos 25 años, sí, aunque luego lo reescribieras en 2013. Esto plantea muchos temas de un gran interés. Por supuesto, el que se plantea directamente en ese libro y en otros de cómo influye la ideología en la literatura, cómo la condiciona, qué relación hay entre unas y otras. A mí me interesa más todavía el de cómo influyen las cuestiones personales en la ideología y, por tanto, en la literatura. Es decir, hasta qué punto detrás de una ideología, en un momento determinado de una persona, no encontramos un conglomerado de deseos insatisfechos, de ambiciones, de heridas narcisistas, de intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece muy significativo el caso de un autor que estoy trabajando, Torrente Ballester, a quien le preguntaron muchas veces durante la transición por qué él, que estaba en París al empezar la guerra civil, volvió a España en barco por Galicia y no por Barcelona o por Valencia, y su respuesta era absolutamente clara: porque estaban en Ferrol mi mujer y mis hijos y me importaba mucho más que la guerra civil. Bueno, este tipo de cosas que no siempre se dicen o no siempre se recuerdan, a mí me da la sensación de que están muchas veces detrás de lo que se presenta como una toma de postura ideológica. El tema es muy complejo y amplio, pero en fin, la cuestión sería: ¿cómo ves tú esta cuestión entre factores humanos que a veces pueden ser muy interesados y muy incluso miserables, pero que otras veces son tan nobles como en este ejemplo, ideología que de alguna forma es la consecuencia de esos factores personales, y plasmación literaria de ambas cosas? Pues en el caso de los extremismos políticos, digamos, como los que suceden paralelamente, ¿no? Y en los dos bandos en contienda en la Guerra Civil Española, es evidente que hay mucha convicción, a veces mucha autoconvicción, es decir, convicción lograda por un esfuerzo o lograda para conseguir algo, evidentemente, y el resultado es una literatura patética en muchas ocasiones, lo cual no es un elogio en este caso, sino un resultado, y endeble también en otras, ¿no? Pero que yo me leí con atención porque hay cosas que no están mal, hay cosas que literariamente no están mal. De aquello se podía salir, como hizo Gonzalo Torrente Ballester o como hizo Dionisio Redruejo. Otras veces pues no salieron de ahí, el caso patético de Rafael García Serrano, pero sí me interesaba el saber algo y escribir algo de lo que yo de niño había empezado a conocer, pero entonces me tocaba muy lejos, simplemente eran revistas que mi padre había guardado de la Guerra Civil, del bando nacional, por supuesto, y recompuse un poco aquella historia. La recompuse una primera vez demasiado joven, con 25 años, y la segunda vez la he recompuesto triplicando casi el volumen del prólogo del libro, que puede ser una exageración, pero a mí me parece que con mayor madurez por mi parte, no cambiando sustantivamente. Lo asombroso es que el libro de 1971 está íntegro prácticamente, salvo algún adjetivo mal puesto, está íntegro dentro del libro 3 veces mayor que escribí después. Directamente en relación con ese tema, hay una cuestión que es el debate ideológico sobre el fascismo y el comunismo,
que inicialmente se vieron como dos cosas contrapuestas y con el paso de los años muchos las han ido viendo como dos tomas de postura que tienen muchos elementos en común y otros que les diferencian. Esto ha sido muy polémico y a mí me pareció especialmente ponderado un párrafo que tú dedicas a la cuestión, que dices: en el fascismo la violencia y la inmolación y por tanto la guerra son una forma de vida. La muerte es la ofrenda suprema, pero a esto precede el odio al enemigo. Y antes hay que inventarse a ese enemigo. Esta es la función de los escritores fascistas, que suelen hablar de su desencanto ante la vida ordinaria y vulgar, de su conversión personal o de su feliz encuentro con la solidaridad de la manada. Esta expresión me encanta. Detrás de la entrega a los ideales está siempre la oscura pulsión de vengar algo, de destruir lo que se ve incompatible con la fe del grupo. En toda literatura militante hay algo de esto, naturalmente, y en España buena parte de su retórica vino suministrada por el catolicismo reaccionario de principios del siglo XX. Pero en la literatura comunista clásica se concede menos importancia a la motivación individual y abunda más la visión beatífica del futuro en una sociedad sin clases, como corresponde a una percepción más científica y absolutamente laica. Pero es tan alienante una cosa como la otra, por cierto. Esta última frase, en cierto modo, que yo pienso que merecería un poquito más de desarrollo, en el sentido de esos paralelismos que con el paso del tiempo se han ido resaltando cada vez más en cuanto a dos totalitarismos al servicio, al final, de un determinado grupo que con discursos muy diferentes terminan produciendo sociedades muy parecidas, como se vio históricamente en el caso alemán y soviético de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué podrías decir sobre esto? Bueno, las frases que has leído referidas al fascismo se refieren fundamentalmente a un fascismo católico, como el caso del fascismo español, a un fascismo en guerra civil y formado en buena medida en los parámetros y en los determinantes de la guerra civil que había estallado y en la que participaban, y por lo tanto tiene ese sentido. Hay otros fascismos muy distintos. En todos ellos, por supuesto, hay esa voluntad de manada, pero no en todos es igual la capacidad y la voluntad de sacrificio. Quiero decir que no me parece que tal cosa, por ejemplo, comparezca ni de lejos en el nazismo. Incluso en muchas ocasiones en el fascismo italiano, ¿no?, que siempre fue más simpático, además, a los fascistas españoles. En el caso del comunismo, sí que también es una vivencia que ha servido no solamente como universo de creencias, sino también como consuelo, como fe, evidentemente, para muchos de los que lo han ejercido. Yo, en ese sentido, la experiencia que he tenido, y relativamente tempranamente, amigos míos, hermanos mayores de amigos míos, etcétera, que eran militantes comunistas, son una gente, han sido una gente realmente admirable, entregados a su tarea, convencidos de la necesidad de lo que estaban haciendo, amargados muchas veces por todo aquello y cuya vida no ha sido feliz en muchísimos casos, ¿no? Es un caso un poco distinto, pero vuelvo a decir, es igualmente alienante, sobre todo porque muchas veces esa generosidad, ese desprendimiento con el que esta gente inmolaba su vida, su trabajo, su seguridad física en muchas ocasiones, no tenía ninguna recompensa, no ya en lo práctico, sino ni siquiera en la ejemplaridad de las personas a las que seguían. Ceausescu, por ejemplo, llegó a ser, dentro del comunismo español, sobre todo en la etapa eurocomunista, pues un ejemplo, una ayuda y un apoyo. Algunos ya lo sospechaban, pero pronto hubo ocasión de descubrir de que aquello había sido uno de los episodios más siniestros de esa universalidad de la locura política. Y en fin, y no hay sino recordarlo, pero hay que recordar que Ceausescu era un ejemplo, una mirada, como Tito lo había sido en su momento, ¿no?, de la posibilidad de un comunismo
de otra manera, ¿no? No lo era en absoluto. Y el mal estaba indudablemente, no diré yo en el marxismo, el mal estaba en la constitución, la forma, la creación y sobre todo la acuñación del comunismo en la Unión Soviética. Es patente. Yo cuando he revisado este tema, siguiendo tus trabajos de la literatura falangista, me he encontrado que en algunos momentos prácticamente vienen a decir que el falangismo es exactamente igual que el comunismo, cambiando el internacionalismo prosoviético por el nacionalismo español y el ateísmo por el catolicismo, pero que el resto, una sociedad totalitaria, los medios de producción públicos, la protección de los trabajadores, en cierto modo en los 29 puntos del programa original de José Antonio Rivera está todo eso, sí, que nacionalización de la banca y reforma agraria y entonces hay una mezcla de cosas en común y cosas opuestas que al final son las apuestas las que les llevan a enfrentarse, pero olvidando las comunes. No, es patente que no hay la menor posibilidad de acuerdo entre el totalitarismo comunista y el totalitarismo fascista. Son radicalmente opuestos. Y el totalitarismo fascista, no lo olvidemos, quiere realmente integrar a toda la población, pero manteniendo rigurosamente el sistema de clases vigente. Eso ni que decir tiene, ¿no? Mientras que lo cierto es que a base de brutalidades, etcétera, sí que el comunismo acaba consiguiendo algo diferente, donde en todo caso las clases ya son únicamente la clase de todos, la clase común para todos, y quizá esa pequeña oligarquía con poder político, ¿no? Y de funcionarios, etcétera. Pero el sistema es distinto. En el fascismo, y concretamente en el fascismo español, es absolutamente evidente que, en fin, algo capaz de llamar a un sindicato campesino hermandad sindical de labradores y ganaderos realmente se decide ya en principio por ese mismo arcaísmo, ¿no? Es decir, para ellos los labradores y ganaderos son esa gente honrada y feliz, y donde todos son igual de pobres e igual de ricos, pero que no se correspondía en absoluto con la realidad del campo español en aquel momento, que era un campo de braceros, fundamentalmente, y de propietarios, ¿no? Ampliando un poco el tema para terminar ya con él, en esa nueva edición de Falange y Literatura haces una nota preliminar donde te refieres a la primera y dices: releer un libro escrito hace más de 40 años por quien entonces tenía 25 siempre es una experiencia ingrata y algo masoquista, y entre los defectos de esa primera edición señalas la benevolencia con respecto al falangismo en nombre de la buena fe de algunos falangistas. Claro, esta afirmación, en cierto modo, nos puede llevar al problema de plena actualidad de la dependencia o la independencia entre los juicios literarios, que son juicios de carácter estético, y los juicios éticos sobre la conducta personal de los escritores. Esto se ha discutido desde Quevedo hasta Céline, y en este momento pues se está discutiendo con respecto a la ideología políticamente correcta y a los autores que se ajustan o no se ajustan a ella. En todos estos años, estos 40 años que pasaron entre las dos ediciones y los que han pasado ya después de la segunda, que es del 2013, casi 10 más, ¿cómo has visto y cómo ves ese cambio en la ya de por sí cuestionable tradición de juzgar a los escritores por su conducta personal y no por la calidad de sus textos? Porque es un tema que se las trae. Sí, se las trae realmente y no es nada fácil, pero hay formas de solucionarlo. Has citado a Céline hace un momento. Es un extraordinario escritor. Es el inventor de toda una forma de novela, y hay novelas que todavía uno se estremece, ¿no?, en leerlas. Pero hizo muy bien el gobierno francés negándose a celebrar el centenario de Céline. A eso me refiero. En algún lugar que no sea la hipocresía habitual con la que actualmente se tratan de este tipo de cosas, que fundamentalmente se trata de silencios, de conspiraciones, de rechazos,
en principio y sin ninguna otra solución, no es el sistema. Un escritor puede ser un escritor excelente. Agustín de Foxá lo era, por ejemplo, y un botarate, en el sentido más pleno de la palabra, que en un momento determinado puede resultar simpático, por lo que tiene a veces de cínico, en el fondo, sin querer serlo posiblemente, pero es un gran escritor, indiscutiblemente. Y así podríamos seguir indefinidamente, vamos, porque podríamos también buscar otros escritores en el otro campo, pero vamos, no hemos hablado aquí de fascistas y vamos a dejarlo en este terreno. Pueden y deben ser leídos, evidentemente, pero su lugar no es la celebración pública, sino el reconocimiento de que al leer establecemos una especie de cláusula especial. Y nada más. El caso de Schelling, claro, es tópico, siempre se recurre a él y curiosamente yo he leído que alguno de sus biógrafos, indagando el origen de su antisemitismo, que llegó a ser criminal en su manera de expresarlo, lo encontró en el hecho de que un magnate judío le había quitado a un amante con la que él estaba entusiasmado. Yo no sé si eso es cierto o es falso, si ha sido comprobado o refutado, pero en cierto modo sería un ejemplo espectacular de lo que decíamos antes, de cómo un tema absolutamente personal se transforma, en este caso, en un odio ideológico, en un antisemitismo feroz y asesino. Y es evidente que el antisemitismo venía también de otras cosas. El antisemitismo es una cultura peculiar, cuyo origen es francés más que alemán, por otra parte. Pero ha sido una especie de complejo de inferioridad de las clases medias europeas largamente extendido. Lo ha habido incluso en España, donde no había un judío que echarse a la cara, que eso es lo más sorprendente. Entre el tema judío, por ejemplo, a uno de los, a Onésimo Redondo, uno de los fundadores del fascismo español, le apasionaba, a pesar de que había estado pues, un par de años en Alemania, me parece, y en Valladolid no había visto jamás un judío, pero era una obsesión peculiar, ¿no? Pero eso obedece a muy complejas situaciones y desde luego tiene un reflejo ideológico que no por ello ha dejado de dar algunas obras maestras que reflejan eso mismo, claro, evidentemente. Claro. Bueno, tu última gran obra de carácter académico fue la dirección de la historia de la literatura española de la Editorial Crítica en 9 grandes volúmenes de unas 800 páginas cada uno. En la introducción de esta obra tú repasas lo que ha sido la manera de entender la historia de la literatura desde los inicios de tu carrera profesional e incluso antes hasta la actualidad. ¿Nos podrías sintetizar en la medida de lo posible ese cambio de perspectiva que existe en la manera de ver la literatura y su historia? En la manera de ver la historia de la literatura, y con esto abreviaremos un poco ya, porque la historia de la literatura, que ha sido originariamente el estudio fundamental de la literatura desde que se empieza a ser una materia de estudio científico en el siglo XVIII ya, pero la historia de la literatura tuvo un eclipse a principios del siglo XX por la preferencia de valores estéticos, etcétera, y su búsqueda. Solamente en los años 60 y 70 volvió a haber una especie de armisticio que en parte rehabilitó a la historia de la literatura, que no era simplemente el poner las cosas en orden como si se tratara de unos soldaditos de plomo, en un orden cronológico y en un orden de influencias, etc. Todas estas cosas que parecen vinculadas a lo más rancio de la historia literaria, sino que pareció, y yo lo digo allí más o menos con estas palabras, que la historia de la literatura podía ser un lugar de encuentro de diferentes modos y percepciones de la obra literaria. No lo había dicho yo, evidentemente, pues lo dijeron en Alemania Hans Robert Jauss, por ejemplo, la revista New Literary History en Estados Unidos, en Johns Hopkins, desde los años, desde finales de los 60 más o menos, es cuando unos y otros aparecen, y la metodología ha cambiado.
Y este libro se inserta, vamos, y logré que 8 compañeros abnegados y estupendos que lo escribieron conmigo, 8 no, que eran más, porque en algunos libros tienen doble autor y otros autores varios, bueno, una porción de amigos, creo que lo supieron hacer muy bien. Y entender lo que yo digo en el prólogo, pero lo que por otra parte me parece que empezaba a ser ya un terreno firme, ¿no? Cuando el libro se escribió a principios de siglo. Por referirnos a una anécdota personal, la primera vez que nosotros nos vimos en persona debió ser hace unos 15 años, cuando yo, sin conocerte de nada, te pedí una entrevista en tu facultad para hacerte una serie de cuestiones sobre el trabajo que yo estaba haciendo entonces, que era sobre la vida de Luis Martín Santos. Un estupendo trabajo. Y te pregunté, ¿cómo es posible, profesor Mayner, que haya 200 o 300 estudios sobre Tiempo de Silencio y ni una sola biografía de su autor? Y me dijiste, es que en mi gremio desde hace muchos años se ha establecido el dogma de que hay que estudiar los textos como textos y en ningún caso relacionarlos con la biografía o con la psicología del autor. Esto fue una moda que de alguna manera ha remitido, esta moda que supuso un centrarse en el análisis formal y estructural del texto. Supongo que habrá aportado cosas, pero yo sigo pensando que el estudio biográfico y personal y psicológico de los autores, si no se lleva a los delirios que muchas veces se han llevado, como por ejemplo en algunos enfoques psicoanalíticos, tiene mucho sentido y ayuda mucho a entender un libro. ¿Cómo ha acabado esa prohibición? ¿Se ha desmoronado? ¿Qué ha dejado de bueno? Sí. ¿En qué medida ha sido empobrecedora? Se acabó afortunadamente, pero después de bastantes años en los que se llegó a hablar, esto era un término usual en el mundo filológico de Estados Unidos, de la falacia biográfica, es decir, interpretar a un autor por un rasgo de su vida y su huella en la literatura, pues llevaba a la falacia, llevaba al error inexorablemente, ¿no? Bueno, afortunadamente se ha ido, quizá porque las biografías son algo mejores de lo que eran, y un ejemplo espléndido es la tuya, por cierto, la de Luis Martín Santos, y sobre todo porque la historia de la literatura actual intenta no renunciar a nada. Y una de las cosas que es absolutamente renunciable es el destino propio del autor. Quiero decir que es evidente que la biografía está en un lugar, no para desleírla por encima de todo lo demás y para que nos oculte lo demás o nos dé falsas claves de muchas cosas, pero sí, entre otras cosas, para ver cómo un autor puede incluso escribir contra su propia autobiografía o contra su propia biografía o a favor de ella, etcétera, muchas cosas que exigen conocerla. Claro. O enriquecer sus novelas con experiencias biográficas personales que si no se conocen no se sabe de dónde viene y que a lo mejor permiten entender el sentido de muchos pasajes. Es un poco, me recuerda a lo que pasó también en el campo de la historia, en el momento en que la hegemonía de la historia social era absoluta y no se podía enfocar la historia desde otra perspectiva que sobre la base del estudio de estructuras económicas, clases sociales y la irrupción en Francia, por ejemplo, de formas tan diferentes de hacer la historia, como la historia global, como la historia de las emociones, como la historia de la vida privada, que en cierto modo abrieron el campo hacia perspectivas nuevas. Bueno, una última curiosidad. Un amigo mío hizo una tesis en 2 tomos y cuando llegó a entregarla le dijeron que presentara un resumen en 2 folios. Con gran sufrimiento consiguió reducir sus 2 grandes volúmenes a 2 folios y cuando los entregó le pidieron un resumen en 10 líneas. Después de dirigir todos estos 9 volúmenes de 800 páginas, tú publicaste una historia mínima de la literatura española dentro de una colección que lleva ese título y se aplica a diferentes temas y que supuso contar
toda la historia de la literatura española en 200 páginas de un pequeño libro de bolsillo. Eso es una experiencia grata, es una tortura por todo lo que uno tiene que dejar fuera, cómo se pasa de esa escritura amplia, con mucho espacio por delante, a esa síntesis tan tremenda, en la que además hay que tocar no solo el periodo en que tú eres especialista, el siglo XIX y XX, especialmente en los primeros 40 años del XX, sino toda la historia de la literatura desde su origen. Bueno, a mí me divirtió el reto y me divirtió hacerlo. Y es que por el camino, esta era la historia mínima y la otra es la de crítica, es la gran historia, si se quiere. Pero te recuerdo que habíamos escrito para Alianza Editorial y con bastante éxito entre 3 amigos, Rosa Navarro, Carlos Alvarillo, hicimos una, me parece que se titula Breve historia de la literatura española, que no es tan breve, pero que además no solamente ha tenido mucho éxito, de vez en cuando me llegan justificaciones de edición, sino que fue incluso traducida al italiano por Einaudi, está en la colección de libros básicos de Einaudi, y parece que todos los chicos italianos que estudian español en los últimos años de bachillerato es el libro obligado. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, que para mí ha sido una delicia, y confío en que habrá múltiples ocasiones de que sigamos hablando de todos estos temas. Pues muchísimas gracias. Gracias, José Carlos.